Bueno, muchas gracias por la intervención de todos y todas las personas que han participado hasta el momento. También para quienes nos siguen en todas las redes sociales del senador Gustavo Petro, en la Juventud Humana, en Feministas y Plebeyas, en todos los nodos a nivel nacional de nuestro movimiento político y social. También es importante, y no me extiendo mucho, mencionar el rol que tenemos las juventudes en el campo colombiano, porque nosotros históricamente, ¿qué tenemos que hacer? Trasladarnos de nuestros territorios a las grandes a estudiar. Y cuando terminamos de estudiar y regresamos al campo, no hay oportunidades también para nosotras. Entonces, no podemos también tenemos estudios para que hayan oportunidades. Es el relevo generacional de nuestros padres, de nuestras madres que han cumplido y que no tienen garantías para hacer ese proceso. Entonces, también quería sentar el precedente de que sean escuchadas nuestras voces en este pacto histórico. Y así le damos uso de la palabra al compañero Gustavo Petro. Bueno, hemos básicamente de las personas, la mayor parte de Boyacá, ¿no? Y varios municipios boyacenses, pues recogido sus opiniones. Indudablemente la problemática del campo colombiano y desde la perspectiva del campesino y del pequeño y mediano empresario, que más o menos tienen la misma lógica, los unos con una mayor capacidad productiva que los otros, desde esa perspectiva, indudablemente, hay que construir uno de los ejes fundamentales del programa de gobierno que nos espera. Y en la perspectiva del cambio histórico, en la perspectiva del pacto. Cuando uno se ubica en Boyacá, indudablemente piensa en minifund, muy diferente a las circunstancias que vive, por ejemplo, Catalina, que habló al principio, Catalina Pérez, en el Caribe colombiano, donde las circunstancias son otras y completamente diferentes. Y igualmente diverso una situación como la de los llanos orientales, sobre todo en la altillanuda, más que en el Piedemonte llanero. Y entonces son mundos diferentes en donde vive el campesinado, sobrevive más bien el campesinado, sin mayor acompañamiento del Estado, sin que el Estado le haya dado la mano. Al contrario, desde más o menos el gobierno de César Gaviria profundamente. Yo podría decir que desde el de Misael Pastrana, que acabó con la reforma agraria que balbuciantemente estaba implementando Carlos Lleras Restrepo, pero desde César Gaviria se anula la institucionalidad agraria, el IDEMA, la caja agraria que llegaba a 800 municipios, los sistemas de compra de cosechas que tenía el Estado, los sistemas de investigación como el ICA y Corpoica, toda esa institucionalidad prácticamente privatizada, vendida, destruida, dejó al campo sin mayor mecanismo de defensa y dejó además al campesinado expósito ante lo que sucedió unos años después, que fue la firma de los tratados de libre comercio, la importación libre de países que sí subsidian su agricultura alimenticia de los Estados Unidos, de la Unión Europea. Esa circunstancia provocó, al lado de una priorización de la política económica de la oligarquía colombiana alrededor del petróleo y el carbón, provocó la destrucción de la potencialidad productiva del campo y de la industria. Y de la intersección entre campo e industria, que es lo que se llamaría la agroindustria. Desde ese entonces, lo que vemos es un flujo motivado incluso por la violencia de expulsión del campesinado,
de sus tierras, de dejación del campo, de dejación de la producción. La producción alimenticia de Colombia es sustituida por 13 millones de toneladas que se importan. Una parte sustancial de la tierra fértil es hoy simplemente potreros con la excusa de la ganadería, pero no son tampoco ganaderías, son simplemente pastizales que permiten una posesión de la tierra en manos de incluso círculos mafiosos, violentos, por millones de hectáreas. Y otro núcleo de esa porción de la tierra fértil son las grandes plantaciones propiamente capitalistas, la palma africana y el banano. Pero la economía campesina en sí misma, la economía de la producción de alimentos, la economía del pequeño y mediano agricultor prácticamente quedó sin ningún tipo de protección, y si hoy subsiste no es más que a partir del sacrificio y la sobreexplotación del mismo campesino, del mismo pequeño y mediano empresario agricultor. Eso da el traste con una política social. En realidad, la mitad de los municipios de Colombia, a pesar de que se califican como urbanos, pues dependen de la actividad agraria. Solo por poner un ejemplo muy cercano en Bogotá, un municipio como Zipaquirá, que incluso tiene industrias, no se podría sostener si no hubiese una actividad agraria, lechera, papera en sus alrededores. Y esto aquí, al lado de Bogotá. ¿Qué decir cuando se habla del municipio boyacense, del municipio caucano, del municipio incluso antioqueño, del municipio caribeño? La mitad de Colombia realmente hoy sigue dependiendo, así la gente viva en un pueblo, en una especie de ciudad, del campo. Y por eso sostener una política agraria democrática, humana, me parece fundamental. Nosotros hemos planteado unas tesis que quisiéramos discutirla con todos ustedes. Uno, indudablemente hay que proteger la producción interna. La producción interna digamos, podría ser de 13 millones de toneladas adicionales, con lo que eso significa en ingresos, con eso, lo que significa eso en puestos de trabajo, con lo que significa eso en un enriquecimiento relativo de la población colombiana, si simplemente se protegieran la producción de las importaciones. Y para hacer eso hay que crear un gravamen. Unos gravámenes que hoy están prohibidos en los tratados de libre comercio, pero que si usamos, y alguien aquí habló muy bien del cambio climático, el tema de las tasas que se llaman así, tasas carbón, que es un impuesto por la emisión de gases efecto invernadero que la producción de X mercancía importada produce, pues por allí tendríamos un sistema de protección a la agricultura colombiana si esta transita hacia una producción limpia, es decir, separada de insumos que tengan que ver con el petróleo, fundamentalmente en el abono, y hay que ver en la maquinaria y el transporte. Este es un tema que me parece a mí crucial, porque paralelamente a la protección de importaciones, pues entonces hay que desarrollar una política de ayuda estatal a la producción agraria. Y en esto entonces habría que refortalecer la caja agraria, porque producir implica una financiación. No se produce sin dinero para comprar los insumos esenciales. La caja agraria tiene que volver a ser, o lo que hoy es el Banco Agrario, tiene que volver a ser el banco más poderoso de Colombia. Y eso se puede hacer relativamente fácil si hay voluntad política en el gobierno. Hay que reconstruir el anterior IDEMA como un sistema de compras estatales de cosecha e inclusive de venta en regiones donde se necesite por niveles de pobreza, por la existencia del hambre en la sociedad colombiana. Un hambre que ahora con el COVID ha aumentado aún más. La reconstrucción de la institucionalidad del Estado, además,
tiene que ir acompañado con otros elementos que, en mi opinión, también no se pueden soslayar más en la historia de Colombia. Uno de ellos, lo que se llama como la reforma agraria. La reforma agraria, pues, es pensada como una repartición de tierras, pura y simplemente. Así falla, porque la tierra, que es un instrumento para producir, pues si no es tierra fértil, si es tierra sin agua, si es tierra sin crédito, si es tierra sin apoyo tecnológico, si es tierra sin investigación, si es tierra sin saber, pues no lleva sino a la pobreza también, que fue la gran falla del programa agrario de Chepo. La reforma agraria tiene, por tanto, que ser integral, pero sí tiene que tener como un principio fundamental una distribución diferente de la tierra en Colombia. Cuando se habla de este tema, entonces siempre aparecen dos palabras: expropiación y violencia. Muchas de las reformas agrarias que se han hecho en el mundo, comenzando por la de Estados Unidos, la de Francia, la china, la rusa, pues se han hecho con expropiaciones y con violencia. Nosotros estamos proponiendo un camino pacífico y un camino de pacto, por eso hablamos de pacto histórico. Por eso el camino aquí tiene que ser sin expropiación y sin violencia. Subrayo esas palabras. Sin expropiación y sin violencia. ¿Y cómo construir eso? ¿Cómo es posible? Pues podemos mirar en el mundo. El caso japonés, por ejemplo, es un caso de reforma agraria pacífica. Tiene hasta una película muy famosa en Hollywood que sacan cada rato en televisión, que es El último samurái, que es el único caso de violencia que hubo en la reforma agraria. Entonces, por eso le sacaron una película a los japoneses. Pero lo cierto es que ahí, quienes querían modernizar en Japón, lo que hicieron fue comprar con bonos del Estado la tierra de los grandes señores feudales, dueños de los ejércitos de samuráis, y estos aceptaron, excepto el que se firma la película, sobre la historia que se firma en la película. Y la tierra pasó al Estado y el Estado la repartió entre la gente que quería producir alimentos, y Japón superó una deficiencia alimenticia y logró la industrialización. Ese camino, esa realidad entre reforma agraria e industrialización es clave pensarla, porque Estados Unidos también hace una reforma agraria, es así violenta, contra los indígenas y se industrializa. Europa la hace contra los reyes, los feudales, y se industrializa. Si vamos al caso de Corea del Sur hace una reforma agraria tan radical como la de China y se industrializa. Digamos, hay una base en la industrialización que tiene que ver con el crecimiento del mercado interno, que tiene que ver con una población un poco con más capacidad adquisitiva, dueña de la tierra democráticamente. Y es un campesino que se transforma en granjero. Es un campesino que logra tener ingresos suficientes no solo para sobrevivir, sino para tener una casa digna, unos medios de transporte, la educación superior de sus hijos. Y yo creo que este es el objetivo que debemos alcanzar, pero en términos pacíficos. Y por tanto, el ejemplo japonés me parece claro. Ahora, significa que una parte del presupuesto nacional se destine a compras de tierra fértil. Y significa que tenemos que reeditar el INCORA para entregarle esa tierra fértil a grupos, ojalá asociativos, de campesinos. Porque, digamos, y aquí alguien hablaba de la sociedad patriarcal, la tierra es mejor cuidada en manos de la campesina que del campesino, que puede tender a venderla rápidamente, y mucha gente pues quisiera comprársela a precio de huevo. La reforma agraria debe sustentarse sobre la mujer campesina. Y una tierra así, pues implica no solamente esa decisión del Estado, sino otros
otras compañías, no solamente del crédito, sino otras compañías. El saber necesita el agua. Sin agua no hay tierra fértil. Y aquí ahondaríamos en otro tipo de política pública que es la gestión del agua en Colombia. Un agua prácticamente condenada a dejar de existir como un fluido líquido potable y que nosotros tenemos que recuperar porque puede ser la base del desarrollo de Colombia. El agua sagrada, el agua líquida, dulce, el agua que nos puede permitir el desarrollo en Colombia. Estos son unos conceptos que obviamente hay que diferenciarlos regionalmente. Por ejemplo, aquí hablando en municipios boyacenses, con municipios boyacenses, el tema de la reforma agraria vista como una repartición de tierras puede sonar pues extraño, porque muchos de los municipios boyacenses están rodeados del minifundio. El minifundio, entonces, ¿de dónde se reparte tierra? De un municipio, de un minifundio a otro, no es posible. Y el minifundio, entre más se parcele, pues más pobreza genera. Y aquí la política entonces tiene que ser diferente. Mientras en el Caribe es claro, en el Magdalena Medio, en la Altillanura y en el Piedemonte llanero, es claro que se puede hacer una reforma agraria. El tema no es tan claro en departamentos como Cundinamarca, como Boyacá, como Nariño, por ejemplo. Y en esa medida me parece que aquí cabe un concepto en general en todo el país, pero yo he querido transmitirlo públicamente sin mucho éxito todavía, que es la agroindustria cooperativizada. Y con este tema termino. Y alguien por aquí me escribió sobre el tema cooperativo. Cooperativismo agrario en general pues ha fracasado en Colombia. Hay algunas partes exitosas, pero en general muchísimas de las cooperativas campesinas fracasaron básicamente porque se pensó en un criterio ideológico que era que la tierra fuese colectiva en manos de un grupo de campesinos, entonces el trabajo fuese colectivo y la tradición individual del campesinado pues no permitía ese tipo de forma de producir. Pero en cambio yo veo con más claridad otra forma de cooperativismo. Y es que en regiones de Boyacá, vamos a hablar del tema de la papa, que estuvo tan en boga hace poco. La papa en general es un cultivo minifundista, sobre todo en Boyacá y Nariño. Se vende tal cual, se saca la papa de la tierra y se mete al bulto, si acaso se lava. Las lavadoras ya son un sistema de explotación sobre el campesinado en muchas partes, porque compran la papa así, la lavan y entonces la venden mucho más cara, pero ese sobrevalor no va al campesinado. Pero en cambio, si nosotros pensáramos en la industrialización de la papa, la transformación de la papa en harinas, en alcoholes, que puede suceder en elementos elaborados de la papa. Y en esto la investigación es clave. Pues nosotros podemos ver la papa frita, podemos ver la harina de papa, podemos ver el alcohol de papa, pero pueden haber muchísimos otros desarrollos industriales de la papa. Entonces, esa industrialización debería ser propiedad colectiva de los productores de la papa. Y aquí es donde la cooperativización sí tiene un campo, por regiones. Entonces, Villapinzón, Cundinamarca, por ejemplo. Papero, todos lo sabemos, con Chocontá. Bueno, allí toda esa producción de los dos municipios cundinamarqueses, de minifundistas en general, se puede transformar en productos elaborados de la papa allí mismo, y los propietarios serían los campesinos de los productores de la papa, y entonces ese valor agregado, se llama así porque le agrega un valor a la papa, pues iría a parar a los campesinos mismos.
Pero entonces la papa no se pudriría, la papa no tendría ese fenómeno de estacionalidad. Entonces, cuando hay abundancia se cae el precio y la papa queda tirada en las carreteras, etcétera, sino que se podría guardar, se podría gestionar mejor. Es decir, el campesino productor de papa podría ser más rico.